Bien, el Señor les sea bendiciendo. Seguimos hoy día al nuevo estudio de Primera de Tesalonicense. Hoy día vamos a entrar Primera de Tesalonicense capítulo 2, versículo 12 en adelante. Entonces, Primera de Tesalonicense capítulo 2, versículo 12 en adelante. Ya habíamos pasado al 12, pero voy a remarcar mucho más el 12, ¿ya? Así que oramos al Señor y vamos a entrar de lleno a la palabra del estudio. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el momento que nos das. Hemos leer y estudiar de tu palabra y pedimos que tú nos seas bendiciendo. Fortalécenos, ministranos a través de ella, podamos descubrir cada día de la riqueza, de la belleza de tu palabra. En este instante habla cada necesidad, una palabra, Señor, que repercuta en su vida, en sus corazones, una palabra de Dios a respuesta a sus necesidades. Pedimos tu bendición a nuestra vida a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Dice así. En el 12 voy a tener porque tuve que volver al 12 porque viene muy contundente. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. ¿Ah? Digno de Dios. ¿Ah? Dios nos hace digno, pero hay que andar como digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué me dice concerniente a esta ayuda? Dice de la siguiente manera. Voy acá la ayuda acá dice, Pablo presentó un plan de disciplina para los nuevos creyentes, un plan de disciplina. Comparó este comportamiento con una forma en que un padre debe tratar a sus hijos. En primer lugar, el creyente debe ser exhortado. Una palabra muy rica que combina exhortación y aliento. Exhortación y aliento. Exhortado que combina exhortación y aliento. El creyente debe recibir consejo y ánimo para andar como es digno, ¿no es cierto? Si si no tiene exhortación y no tiene aliento, y la exhortación le enseña cómo el caminar. Y eso me enseña a andar como es digno. ¿Ah? ¿Cómo es digno? Una situación que y se ha marcado, no es una obligación venir a la iglesia, es un privilegio venir a la iglesia. Es un privilegio orar, es un privilegio ser usado por el Señor. No es una obligación. Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo eso a través de la palabra, van cambiando nuestros conceptos. Y ahí vamos viendo las cosas que son muy diferentes. ¿Ya? Estos dos principios obran juntos, conducirlo a la madurez. Segundo, el cristiano necesita ser consolado durante esas difíciles pruebas y tentaciones de la vida. ¿Por qué? Porque el cristiano va a tener pruebas y tentaciones y difíciles. No es color de rosa. Este no es el camino ancho donde usted puede andar tranquilamente y nadie la va a estorbar. No va a tener pruebas en el camino, que va a estar difícil el trayecto. No. Yo creo que alguna vez te han dado por el camino angosto. Yo una vez me metí para ver un risco, que había una preciosa vista. Me dije, ¡ay, una preciosa vista en ese lugar! Pero el camino es estrecho. Yo dije, bueno, ¿qué será? Vamos. Y ahí entiende uno que es un camino estrecho. ¿Por qué? Porque el camino era una pura línea que se veía, ¿no? ¿Ah? Una pura línea, pero entre ramas, entre árboles, a veces que había que estar casi batiendo para pasar hacia otro lado, porque la maleza, la rama te rasguña y a veces habían espinudas cuestiones que uno hasta con un palito igual le pegaba los latigazos, pero cuando uno llega a la meta y dice, valía la pena, todo valía la pena, sí, valía la pena. Camino angosto cuesta llegar. Entonces vamos a tener un camino de pruebas y de dificultades. Al conducirlo a la madurez, ya el cristiano debe ser preparado y consolado para las pruebas y tentaciones, pruebas difíciles y tentaciones.
Tercero, se le debe encargar que siga las enseñanzas del Señor o desafiarlo a hacerlo. Tiene que seguirlas. Y algunos quieren solamente aprenderlas, pero no quieren vivirlas. Ese es el otro problema. No quieren las pruebas en sí. ¿Ya? Esa es la ayuda del versículo 12. Me sigue con el 12, la otra Biblia me dice la plenitud. El encargo de andar como es digno de Dios es una de las claves de Primera de Tesalonicense para descifrar el mensaje de las enseñanzas de Pablo en aquel lugar. En las líneas generales, él enseñó cómo agradar a Dios, ¿ya? Les enseñó cómo agradar a Dios. Agradar a Dios es digno de Dios, ¿ya? Les habló de la fidelidad marital, una de las cosas clave en la fidelidad marital. Explicó que los creyentes podían esperar el sufrimiento. No solamente vamos a ir de gloria en gloria, sino también vamos a tener nuestras dificultades, nuestros sufrimientos. Y en la segunda carta que se enseña, segunda de Tesalonicense, se enseña claramente en la parte del sufrimiento, parece que le necesitaba que se le recordara. De habla en primera de Tesalonicense del sufrimiento, y en segunda de Tesalonicenses también se la vuelve a recordar. Que la apostasía y las manifestaciones del hombre de pecado precederían al regreso del Señor. Todas las enseñanzas fueron llamadas por Pablo tradiciones. Todas las enseñanzas fueron llamadas por Pablo tradiciones. E instó a su cuidadosa recolección y observancia. Y eso lo marca en segunda de Tesalonicenses. Todas estas enseñanzas fueron llamadas por Pablo tradiciones. E instó a su cuidadosa recolección y observancia. ¿Ya? Entonces, no es que no se va a sufrir, no es que siempre vamos a pasar bien, venga, porque acepta al Señor, porque aquí va a parar de sufrir. Hay un eslogan que se llama pare de sufrir. Venga a la iglesia, venga al Señor y pare de sufrir. Sí, vamos a tener igual sufrimiento. Y algunos, ahí donde nos equivocamos, algunos creen que venir a Cristo es que no voy a ver morir a mis padres, a mis familiares, a mis seres queridos, y aún yo no me voy a enfermar. No es eso. No, Cristo nos promete vida eterna, ¿ya? Y cuando vemos que algunos de sus profetas, de sus siervos, Dios los prepara para que mueran. No lo ve como, no oculta eso Dios, que ellos murieron, o que partieron, o que durmieron, no lo oculta, o que sufrieron y que pasaron duras penurias, no lo oculta. Lo importante es perseverar hasta el fin, ¿ya? Bien, seguimos. Versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ya? Entonces, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabras de hombre. La plenitud me tiene una buena ayuda concerniente a ese versículo. Me dice, es la ayuda 2, ¿sí? Lecciones claves en la fe. La persona de fe ora para que Dios demuestre su poder en la iglesia de hoy. ¿Ya? La persona de fe ora para que Dios demuestre su poder en la iglesia de hoy. No para que se llene, no, para que se demuestre el poder de Dios en su iglesia. La fe es capaz de recibir la palabra de Dios a través de los labios humanos.
¿ya? Cuando usted está predicando, los hermanos están escuchando con fe, están recibiendo con fe, creyendo en la capacidad de Dios para utilizar esos instrumentos. La fe mira hacia adelante en dirección a la promesa de que el Señor vendrá por segunda vez a consumar la obra de la salvación. ¿Ya? La iglesia, escucha la doctrina, escucha la palabra y la recibe por fe. Escucha al que está ministrando, sea pastor, sean los predicadores, sean líderes, están escuchando lo que la palabra de Dios está hablando directamente hacia su vida. ¿Ya? ¿Qué están aprendiendo? A madurar, están aprendiendo a recibirla, están aprendiendo a ser fuertes, aún, y es verdad, los hermanos, ¿cómo vienen a la iglesia? ¿En qué situación vienen? No todos vienen bien. Había una expresión de un coordinador que decía: ¿cómo puede venir a la iglesia con esa cara? Usted no puede venir, tiene que venir alegre, tiene que venir con ganas, con alegría. Vienen con cara larga, vienen así con los cabezas agachadas. No, tienen que venir con alegría a bendecir al Señor. Sí, hay que venir con alegría, pero no todos llegan igual. No todos llegan igual. Y llegan, hermanos, con problemas, con dificultades, con enfermedades, con tribulaciones. Llegan con muchas cosas y necesitan esa palabra de aliento, de consolación, de fortaleza. Y ellos la reciben por la fe y se van diferentes. Así que no critique a aquellos hermanos que llegan desalentados. No, pueden tener diferentes problemas y dificultades. Es lo mismo, tenemos personas de edad, coordinamos, y las personas de edad a veces no tienen el aguante de estar mucho tiempo de pie, sufren de sus piernas y se sientan. No va a faltar el coordinador: hermano, usted viene a la iglesia, colóquese de pie a alabar al Señor. No. Hay hermanos que no pueden estar de pie, hermanos que por su edad aún sufren de la columna, sufren de sus varices y una cantidad de situaciones que no pueden ya estar de pie. No podemos decir, ellos ya están y necesitan esa palabra de gozo y de fortaleza hacia su vida, no las críticas. Tengamos cuidado. Bien, ya me voy por otro lado. Acción a que invita Tesalonicenses. 1. Ora, como hablamos de la predicación, recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Ora para que tu predicación del Evangelio esté respaldada por el poder de las señales, de enseñanza. Ora para que tu predicación del Evangelio esté respaldada por el poder de las señales, prodigios y milagros. Qué hermoso y qué bello es eso. Usted esté predicando y usted reciba al Señor y diga: usted en este instante el Señor te sana. En este instante recibes un milagro de Dios y Dios empieza a trabajar en tu vida y eres sano. Oiga, y usted siendo utilizado un instrumento y en ese instante una hermana recibe esa palabra y es sana. Señales y prodigios. Ora para que tu predicación del Evangelio esté respaldada por el poder de las señales, prodigios y milagros. ¡Qué importante! Qué importante es salir a predicar a la calle y se vean esos prodigios, señales y milagros. ¿Por qué? Porque ya salimos a la calle y casi todos: a ti te digo pecador, vuélvete al Señor. Ya. La gente como que ya no cree. La gente como que ya no escucha, que siempre decimos lo mismo, pero no está viendo señales, ni prodigios, ni milagros. Qué importante sería, ¿eh? Está orando en la calle y decir: Señor, en este instante hay alguien que está enfermo y reciba la sanidad. El que tiene cáncer, reciba la sanidad. Y las personas salgan gritando de la casa, salgan llorando y diciendo: yo sentí algo y sé que fui sanada. Oiga. Eso es una evidencia de una predicación, de un respaldo del Señor. Y la otra ayuda dice: recibe el mensaje y las enseñanzas como palabra de Dios. Eso es para
la iglesia, para los que escuchan el mensaje, recibe el mensaje y la enseñanza como palabra de Dios, rehúsa recibir la escritura como una mera opinión humana. Es como un libro histórico. Una vez escuché decir eso. No, esto es un libro histórico. No, es palabra de Dios. Y evita negar su autoridad o anular su eficacia para el crecimiento de tu vida. Esto es lo que nos hace crecer. Y esto es lo que hacía crecer a Tesalónica. ¿Ellos qué hicieron? Recibiste la palabra. A ver, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre. No. Sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tesalónica no la escuchó como una historia más o un cuento más. No, ellos recibieron esto como palabra de Dios. ¿Por qué? Había una evidencia, hermano. Poder, señales, maravillas respaldaban a esta palabra. Y de esa manera la gente puede creer y entender que sí es de Dios. Lo otro no tenía ese respaldo. Esto sí era de Dios. Qué increíble. Bien, ya. Avancemos que ya se me está pasando el tiempo. 14. Palabra de Dios dice, es una fuerza vigorizante, ¿ya? Que conlleva la idea de energía, que pone de manifiesto el poder de la palabra del Señor en la vida de un creyente. El poder, está el poder de la palabra que produce en ellos, vamos a hablar más que de energía, porque algunos pueden tomar otra idea, vamos a hablar, la palabra de Dios produce en ellos fe, actitudes, cambios de pensamientos, produce en ellos que Dios pueda fluir, produce que se vaya toda duda y que se pueda disolver todo pensamiento contrario a la palabra de Dios. Es poder aceptar lo que Dios te está diciendo. Es poder recibir y decir, sí, es Dios que me está hablando. ¿Me entiende? Se forma maravilloso. Bien, 14. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Tengo una ayuda acá, me habla cuando habla de ellos, habla de sus paisanos. 14. Voy a leer el 14. Dice, cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, que un paisano es uno de su propia nación, judío, ¿ya? De sus paisanos. ¿Sí? Ya. Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a la iglesia de Dios, de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea. Es decir, los que hicieron persecución a la iglesia en Judea, le estaba pasando lo mismo a ellos en Tesalónica. Pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos los judíos. Estos judíos mataron al Señor Jesús, como antes habían matado a los profetas, y nos echaron fuera a nosotros. No agradan a Dios y están en contra de todos. Hasta el 16. Pero cuando queremos hablar a los que no son judíos, para que también se salven, no nos dejan hacerlo. De esta manera llenan siempre la medida de sus pecados. Pero para poner fin a eso, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos.
A veces me gusta un poquito más esta versión, ¿ya? Entonces le están explicando lo mismo que pasaron en Jerusalén, lo están pasando ellos, que es la persecución. La persecución. Bien, me dice acá, bueno, me habla en el versículo 16, impidiendo hablar a los gentiles para que estos se salven. Así ellos siempre la medida de sus pecados, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La venida de la ira de Dios sobre los judíos, esta es la ayuda, no puede ser una referencia a la destrucción del templo de Jerusalén o un acontecimiento que tendría lugar 2 décadas más tarde. Las grandes dificultades experimentadas por los asentamientos judíos en todo el área del Mediterráneo puede que haya sido vista por el apóstol como un anticipo de la ira venidera. Ya la estaban pasando mal los judíos y no entendían. Acordémonos que vino una hambruna sobre ellos y no querían entender. Versículo 17. A veces quiero hacer la corta, pero me voy alargando, ¿ya? Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo de ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Bueno, aquí se acusa como el tentador, ¿ya? Pero Satanás nos estorbó porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Vosotros sois nuestra alegría de que seáis salvos. El trabajo, ese trabajo fuerte, apasionado, y que haya un resultado, esa es la alegría que tenía Pablo en ese sentido, ¿ya? Bien, la ayuda acá me marca en el versículo 18, me dice, Pablo recordó esto a los creyentes, el poder de Satanás, esto a los creyentes, el poder de Satanás, y lo declaró que estorbó su regreso a Tesalónica. Este término describe a menudo una batalla militar en la que se produce sabotaje en las posibles rutas de viaje a fin de interrumpir y retrasar la invasión del enemigo. No sé si esto es como una batalla. Pablo iba a tomar una zona o quería ir. No, Satanás no quería estratégicamente impidió para que no lo hiciera y no tomara posesión o invasión. A ver, voy a leerlo. Y declaró este estorbo, Pablo, y declaró que este estorbo, su regreso a Tesalónica. Este término describe a menudo una batalla militar en la que se producen sabotajes en las posibles rutas de viaje a fin de interrumpir y retrasar la invasión del enemigo. Pablo empleó también esta referencia para recordar a los tesalonicenses el poder del diablo en sus vidas. Debían protegerse del control que éste podía ejercer sobre ellos y del desánimo que podía provocarles. Hay gente que empieza a ver que las cosas no están resultando como quería o como creyente y empieza a retroceder. No es la idea. Entender que estamos en una batalla constante. En una batalla constante. El 19 habla de mi corona. Por lo cual, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Y nosotros muchas veces, yo he escuchado a muchos cristianos que traen y trabajan y llegan almas y ellos pueden traer a aquellas personas a la iglesia y todo lo demás. Son usados por Dios para
para poder traer a aquellas personas. Dios trabaja también y respalda ese sentido. Entonces el hermano me dice, me gané una perlita para mi corona. No aparece eso en la palabra del Señor. No significa que cuantas almas traiga yo, tengo una corona y voy llenando de la perlita porque alguien invita a la iglesia, es una perlita. No es eso. No sale. No sale que cada alma que ganemos sea una perla para nuestra corona. Lo que sí dice la palabra que cuando una alma se arrepiente hay gozo en el cielo. Sí, eso lo dice claramente. Así que tengamos cuidado con esos conceptos, porque no. Uno puede decir, hoy te tiene tremenda corona, cualquier perla, andar así con la cabeza gacha. No es eso. No, nuestra corona es que ellos lleguen. Nuestro gozo es que ellos lleguen y perseveren hasta el fin. Eso es lo importante. Ese es lo primordial, que ellos lleguen hasta el fin. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Satanás nos puede estorbar, sí, puede colocar todas las hechanzas, sí, pero nosotros debemos entender y perseverar. Tanto, mire, aquí viene la situación, tanto como el que trabaja tiene una lucha constante y aquellos que quieren acercarse, también hay una lucha constante. Los que a veces nosotros lo invitamos y llegan con dificultad, y eso pasa, algunos llegan con dificultad, escuchan el mensaje y llegan a la casa y se arma la escoba, un desastre. Y dice, increíble, vine a la iglesia y me llego a la casa y está la escoba, y perdí toda la bendición. Por eso es importante ir a las casas, bendecir los hogares y para que el Espíritu Santo tome dominio de aquel lugar, lo limpie y que toda acechanza del enemigo, que cuando ellos vengan, no lo esté esperando para destruir su vida, para destruir la fe, para destruir la bendición que el Señor le ha dado. Así que el Señor les sea bendiciendo, el Señor sea respaldando su vida y que esto sea una palabra de bendición. Es de bendición, ¿no es cierto? Es de mucha bendición, pero usted sea apropiándose de ella. El Señor le bendiga. Gracias por seguir estudiando. Bendiciones.